Buenos días, amados hermanos. Hoy día domingo, un día maravilloso. Aquí en Santiago ha salido un sol hermoso. A pesar que estamos ya en invierno, en pleno invierno, tenemos un sol radiante. Así que vamos a disfrutar otra vez con la palabra de Dios, con su presencia, con la luz de su palabra y con la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Al final vamos a disfrutar también de la Santa Cena. Así que vamos a comenzar saludando a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia Palabra de Gracia y Fe, aquí en Santiago de Chile. Le damos un saludo cordial a cada uno de nuestras ovejas. Y también a todos los hermanos aquí de otras iglesias que nos siguen aquí en Santiago de Chile, en el norte y en el sur. En Calama, nuestros pastores Juan y Emma Villarroel. Y también en Rancagua, también nuestro pastor Vladimir y a cada uno de sus líderes, ovejas, saludos a todos ellos. En La Serena también tenemos un pastor amigo, nuestro pastor Arturo, le saludamos ahí, le mandamos un saludo a todas sus ovejas, a toda su familia. Y a todos los que nos siguen aquí en Chile. Y saludos por supuesto a nuestros hermanos allá en Lima, Perú. A todos nuestros hermanos que nos siguen allá en Lima, en Tacna, en Arequipa, en Hilo, en Cajamarca, nuestro pastor Antonio San Millán, y hasta la selva, Trujillo, Chiclayo y todo el norte y el sur de Perú. Muchos hermanos nos siguen, así que les damos un fraternal saludo a cada uno de ellos. Y también a nuestros hermanos de Argentina, en Buenos Aires y sobre todo en Mendoza, a nuestro pastor amigo Rodolfo Madaf y a toda su congregación le mandamos un fraternal saludo a cada uno de ellos. Y hermanos también allá en Rosario, en Córdoba, saludos a cada uno de ellos. Así que estamos recontra super archi bendecidos. La familia es una, diferentes acentos, diferentes culturas, diferentes comidas, pero el Señor, el Espíritu es el mismo, como dice la palabra de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 3 y vamos a compartir la palabra de Dios, y antes de acabar vamos a disfrutar de la Santa Cena como ya lo habíamos mencionado. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3. Y el problema de muchos hermanos y por lo tanto muchos líderes y por lo tanto de muchas iglesias es realmente la mezcla, ¿no? Y voy a mencionar algunas cositas en cuanto a esto, ¿no? Y mucha gente, la mayoría, yo creo que casi todos, no nos damos cuenta que hay una mezcla en nosotros. Mezcla en cuanto, me refiero cuando hablo mezcla, en cuanto a que declaramos, manifestamos que estamos bajo la gracia de Dios, manifestamos que el Señor, que Jesús es nuestro Señor y nuestra fe está en Dios, está en Jesucristo. Pero por otro lado, estamos tratando de ganar el favor de Dios, de comprar el favor de Dios, de merecer el favor de Dios. Y la verdad que no podemos tener estas dos cosas, porque por un lado, repito, ¿no? Estamos manifestando que nuestra fe está en Jesucristo, que dependemos de Él en toda área, en la sanidad, en la prosperidad y en cualquier área de nuestras vidas. Y lo manifestamos y lo declaramos. Pero por otro lado, luego estamos diciendo o dependiendo, ¿no?, de nuestras obras, de nuestras acciones, de nuestras obras buenas, acciones, de nuestro caminar, de nuestro servicio, de nuestra asistencia a la iglesia, de nuestra devoción, de nuestra lectura, ¿no?, para creer que por ello Dios nos va a ayudar, nos va a sanar, nos va a prosperar y nos va a bendecir. Ya hemos explicado muchas veces, y no nos vamos a cansar de repetir. Por supuesto, hay que aclarar porque a veces mucha gente a veces saca conclusiones equivocadas y dicen cosas que no hemos dicho, ¿no? Pero ellos sacan conclusiones. Cuando hemos dicho que
no es por congregarse, no es por orar, no es por servir a Dios, que tenemos que hacer esas cosas para que Dios nos bendiga. No estamos diciendo que no hay que congregarse, no estamos diciendo que no hay que orar, no estamos diciendo que no hay que servir a Dios, no estamos diciendo que no hay que caminar en santidad o hacer obra buena. No, estamos diciendo que esas cosas no son requisitos que la Biblia enseña para que Dios nos bendiga, para que Dios nos sane. Esas cosas son frutos, no condiciones para ser aceptado, para ser calificado por Dios, y de esa manera entonces Dios nos puede bendecir con alguna bendición. No. No, por supuesto que tenemos que congregarnos, es bueno congregarnos, la palabra de Dios nos dice que debemos congregarnos, la palabra de Dios nos enseña que debemos servir a Dios y buscar a Dios, y debemos leer la Biblia y estudiarla y meditarla, pero no significa que haciendo esas cosas estamos ganando mérito con Dios, de ninguna manera. Ahora, lo que tenemos que entender es que esas cosas lo hacemos por amor. Ese es el punto. ¿Por qué hacemos esas cosas? ¿Lo hacemos para ganar el favor de Dios? ¿O lo hacemos porque ya hemos ganado el favor de Dios al colocar nuestra fe en Jesucristo? Así que no puede haber las dos cosas. Si nuestra fe está en Dios, entonces no puede estar en lo que hacemos, en las cosas buenas que hacemos. ¿Qué cosas buenas me refiero? Lo que he mencionado, el congregarse, el servir, el caminar en santidad. Esas cosas son fruto. Lo hacemos por amor a Dios, lo hacemos incondicionalmente, no condicionalmente para que de esa manera Dios nos dé algo. Entonces sería un amor trueque, y el amor trueque realmente deja de ser amor, es un comercio. Yo te doy papas, a cambio de lo que tú me das cebollas. O yo te doy dinero, a cambio de lo que tú me das un servicio de arreglar mi auto. Pero no, estamos hablando del amor de Dios. Y el amor de Dios es incondicional. La Biblia nos muestra que Dios nos amó aun cuando nosotros éramos pecadores. Él murió por nosotros. Él murió por los injustos. Y Él justifica, dice Romanos, al pecador. Jesús mismo dijo que Él vino por los enfermos, no por los sanos o por los que creen que son sanos. Para ello, antes de ir a Gálatas capítulo 3, vamos mejor primeramente a Romanos capítulo 6 y vamos a leerlo. El verso 11 nos dice, Romanos capítulo 6, el verso 11, la Reina Valera contemporánea. Si vamos a leer a la Reina Valera, es preferible usar la Reina Valera contemporánea porque usa un lenguaje más actualizado. Reina Valera contemporánea nos dice, Romanos 6:11, lo siguiente: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Perdón, es Romanos, es al revés, es Romanos 11, 6. Lo dije al revés. Romanos 11, 6. Nos dice así. Romanos 11, 6, Reina Valera contemporánea. Y si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por gracia, ya no es por obras. Obras buenas, obras nuestras. Obra también se le puede llamar a cosas malas que dejamos. De otra manera, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Si la gracia lleva algo de obra, entonces ya la gracia ya no sería gracia. Si llevaría la gracia obras. En otras palabras, como mucha gente, muchos líderes, muchos pastores, lamentablemente tengo que decirlo, muchas iglesias, tenemos mezclas, aunque no lo hacemos con mala intención, pero no nos damos cuenta. Pero es la luz de la palabra que nos ilumina y nos puede iluminar
para poder corregirnos, para poder detectar dónde está la mezcla, dónde está nuestra fe que realmente no está en Cristo, sino en nosotros mismos o en lo que hacemos. Entonces dice, y si fuera por obras, ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. Y si las obras tienen algo de gracia, porque estamos algo confiando en Jesús, de otra manera la obra ya no es obra, entonces dejaría ser obra. O es obra o es gracia. No pueden ser las dos cosas juntas. Alguien por ahí dice, no, pastor, tiene que ser 50% gracia y 50% obra, porque tiene que haber un equilibrio. Bueno, el equilibrio lo trae la palabra de Dios. El balance lo trae la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que vivir una vida equilibrada, una vida balanceada, es vivir 100% en gracia. Si es por gracia, ya no es por obras. Vamos a Gálatas capítulo 3, ahora sí. Gálatas capítulo 3, verso 1. Muchas veces nosotros podemos decir cosas muy bonitas, suena bonito, suena hermoso, suena lógico, pero si Dios no lo ha establecido de esa manera, entonces no es el Evangelio, ¿no? Puede sonar muy bonito, no, que tenemos que tener el balance, que tenemos que tener algo equilibrado. ¿Y qué es lo equilibrado? Según tú, según la mente humana, 50-50, 50% gracia, 50% obras. O sea, 50% fe en Jesús y 50% fe en ti, en lo que tú puedes hacer. Bueno, suena lógico, pero es bastante humano, no tiene nada de divino. Son lógicas humanas. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Si queremos caminar en la perfección, si queremos caminar en la voluntad de Dios, si queremos caminar en lo correcto, bueno, ¿quién tiene lo correcto si no es Dios? ¿Quién es el que trajo la justificación? ¿Quién es el que trajo la gracia? ¿Quién es el que trajo la salvación? Es Dios. Bueno, entonces preguntémosle a Dios. Él es el que trajo el plan. No es el hombre que llevó el plan a Dios para que Dios le ponga un sello y lo apruebe. Mira, Dios, esta es mi propuesta. Revísalo, corrígelo y me colocas un sello. No. Eso es religión. La religión es lo que el hombre traza en su buena intención para agradar a Dios, para recibir justificación, para recibir aceptación, salvación, sanidad, prosperidad. Y lo lleva a Dios para que Dios lo apruebe. En cambio, la salvación, la verdadera salvación, lo que la palabra de Dios muestra, es Dios trayéndolo al hombre, no el hombre llevándole a Dios. La salvación viene de Dios, de arriba. Es por eso que cuando Jesús muere en la cruz, el velo se partió. Y dice que se partió en las Escrituras de arriba hacia abajo, dando a entender que la salvación venía netamente de Dios, no del hombre. No es el hombre proponiéndole la salvación a Dios, es Dios proponiéndole la salvación al hombre. Es por eso que cuando Dios propone, le da la promesa a Abraham de la salvación, a él, a toda su descendencia y a todas las naciones, a todas las familias de la tierra, no usó ni un mediador. En cambio, bajo la ley, Dios usó un mediador, que es Moisés. Pero bajo el nuevo pacto, que ya estaba dicho, declarado antes de la ley, antes que Moisés existiera, antes que Israel existiera, Dios no necesitó ni un mediador. Él mismo dio la promesa. Él mismo juró por sí mismo, porque no había otra persona más alta que él. La promesa lo dio él. Fue la idea de él. Salió de él. La propuesta salió de él. Y por lo tanto, él lo sustenta. No depende de lo que nosotros hagamos, porque no fue nuestra propuesta. No depende de lo que nosotros hagamos o no hagamos, porque no fue nuestra propuesta y Dios lo aceptó. La propuesta vino de arriba, 100% de Dios.
y Él la prometió. Así que no depende de nosotros, depende de Él. Y obviamente Él la va a cumplir. Él es Dios, Él es fiel, Él no puede mentir, Él no puede pecar. Si Él lo dijo, entonces Él lo hará. Gálatas capítulo 3, vamos a leerlo, ¿ya? Pero vamos a leerlo ya, en otras ocasiones lo hemos leído, en la Reina Valera, y esta vez vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, y también tenemos aquí la nueva versión, la NB, la nueva versión Día. Dice así. Verso 1. Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se le explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Oh Gálatas insensatos, dice la Reina Valera. ¿Quién os fascinó? En esta traducción de la Biblia al día nos dice, oh Gálatas, qué estúpidos son ustedes. Muchos teólogos dicen que realmente en el original griego la palabra es muy fuerte y que se asemeja o se interpreta como estúpidos. Oh Gálatas, estúpidos, insensatos, tontos, dice en la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Dice en otra traducción. A ustedes que se les ha presentado claramente el mensaje de la muerte de Jesucristo. Solo quiero que me contesten esto. ¿Recibieron ustedes al Espíritu Santo por guardar la ley? Claro que no. Lo recibieron cuando creyeron el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje de la cruz. El mensaje que es a través de nuestra fe en Jesucristo que recibimos salvación. Ahora, recordemos que cuando en Efesios capítulo 2, el verso 8, el apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos, el problema que mucha gente piensa, y yo también recuerdo cuando yo comenzaba mi caminar en Cristo, cuando leí ese versículo, como uno tiene mucha influencia de gente que nos enseña, pero realmente esa influencia muchas veces está errónea, no, quizás no totalmente, pero muchas veces parte o gran parte está errónea. Entonces tenía influencia equivocada, y cuando leemos ese versículo, por gracia sois salvos, estamos pensando solamente en el nuevo nacimiento. Y pensamos que cuando dice en Efesios 2.8, por gracia sois salvos, entonces pensamos, bueno, ¿cuándo soy salvo? Cuando he recibido a Jesús. En el momento que me arrepiento, ¿no? Como se predicaba antiguamente, en el momento que coloco mi fe en Jesucristo y lo recibo como mi Señor y Salvador, entonces ahí recibo la salvación, en el nuevo nacimiento. Y ahí está diciendo que mi salvación es por gracia, o sea, es un regalo. Todos tus pecados son perdonados. No tienes que pagar, no tienes que hacer nada, no tienes que, incluso algunos teniendo un poco más de luz en cuanto a la gracia de Dios, le predicamos diciéndole, no tienes que hacer nada porque es un regalo, es un gratuito, no tienes que dejar de hacer nada porque la salvación es gratuita. Pero luego que le hemos dicho que es gratuita, para que él pueda recibir la salvación, una vez que ya recibió la salvación, una vez que ha nacido de nuevo, es hijo de Dios, le decimos, pero ahora tienes que conservar tu salvación por tu conducta. O sea que el inicio, el perdón inicial es gratis, pero luego para conservarlo, necesitas tú pagar, obtenerlo, merecerlo, con tu caminar santo, con tu conducta santa. Eso claramente es como que alguien te traiga dos contratos. Un contrato que te diga, mira, este contrato es solamente para que nazcas de nuevo, para que tus pecados inicialmente, hasta el día de hoy sean perdonados, solamente hasta el día de que tú recibas a Jesús. Entonces hasta el día de hoy, firma este contrato. El contrato dice que es gratuito.
no tienes que hacer nada. Pero luego mañana, pasado el minuto, una vez que firmaste el contrato y ya eres salvo por gracia como regalo, el otro contrato tienes que firmarlo, porque el otro contrato es que para conservar ese perdón, esa justificación, esa salvación, tienes que caminar perfecto santo. Porque si cometes un error, te vas al infierno. Y no solamente eso, eres castigado, maldecido y no recibes ninguna bendición. Todo lo contrario, recibes maldición. O sea, son dos contratos. O como alguien dijo, ¿no? En el contrato lleva la letra chica, ¿no? En el contrato de salvación dice, sí, Dios te perdona. Por supuesto, es por gracia, es un regalo. Pero abajo dice, solamente cuando abajo en letra chica dice, solamente cuando recibas a Jesús, hasta ese momento nada más, cuando Dios te hace su hijo. Pero luego tienes que ganártelo. Entonces sería una falsa. Como muchos contratos, hay letra chica, o son dos contratos. No, pues hermano. Solamente era una sola promesa. Y esa promesa fue hecha a Abraham. Abraham era una persona no perfecta. Y cometió, y en la Biblia registra sus errores. Errores muy graves, muy feos. No solamente mintió, sino lo entregó al faraón, a su esposa, para que tenga relaciones con ella, se acueste con su esposa, obviamente en contra de la voluntad de su esposa, con la finalidad que no lo maten a Abraham, y lo hizo 2 veces. Obviamente, por eso, todo pecado, la raíz siempre es el temor. ¿Y cómo se arregla el temor? Cuando tenemos fe, confianza, porque la fe es todo lo contrario al temor. Entonces, es como, una vez creo que le di la ilustración, es como que alguien viene y te dice, mira, te he regalado un auto, 0 kilómetros, vaya y recójalo. Y tú vas y efectivamente te dan el auto, está tu nombre, está el contrato ahí, está tu nombre, tu RUT, y no tienes que pagar nada y te lo llevas a tu casa. Y te lo dan, no tienes que pagar nada. Firmas ahí, es tuyo. Pero luego, pasado un mes, te llega una boleta, la primera cuota, que tienes que comenzar a pagar cada mes. Y tú le llamas a tu amigo y le dices, oye, ¿qué pasó? Parece que hay un error. Porque mira, la casa de venta de autos me está enviando la boleta que tengo que pagar la primera cuota. Y tú me dijiste que me habías regalado un auto. Y tu amigo te contesta y te dice, sí, yo te lo regalé, pero te regalé solamente la cuota inicial. Lo demás lo pagas tú. La salvación es la cuota inicial. Y luego todo lo demás tenemos que pagarlo. Porque eso es la mayoría de cristianos. Incluso, lamentablemente, tengo que decir, los pastores y líderes lo enseñan. Y si no lo enseñan, lo dicen no directamente, sino indirectamente. Te dicen, tu fe está en Jesucristo. Él perdonó todos tus pecados. Por gracia eres salvo, amado hermano. Eres salvo por la gracia de Dios. Dios te perdonó, murió por ti. La salvación es gratuita. Pero luego te dicen, bueno, ¿quieres que Dios te sane? ¿Lo mereces? ¿Has hecho lo suficiente? ¿Estás caminando bien? ¿Te estás congregando? ¿Has dejado de congregarte? ¿Quieres que Dios te dé un trabajo? ¿Lo mereces? ¿Lo has ganado con tu conducta? ¿Dejaste esto? ¿Dejaste el otro? ¿Dejaste el cigarro? Por supuesto, no me malentienda. Al tiro tengo que aclararlo, porque la gente que escucha al tiro saca malas conclusiones. El pastor Rafael está diciendo que no importa no fumar. Por supuesto que importa. Pastor, una persona que fuma se va al cielo. Sí, se va al cielo y se va rápido. Por supuesto que el cigarro no es la voluntad de Dios. Es pecado. Por supuesto, porque estás dañando el templo del Señor. Hace daño al cuerpo. Todo lo que haga daño al cuerpo
no es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, obviamente es pecado. Pero la palabra de Dios nos dice, todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Obviamente, si tú haces lo malo, vas a recibir una cosecha mala, corrupta. Eso lo dice en Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Pero en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a que Dios nos castigue como consecuencia de nuestro pecado, eso ya ha sido saneado. Lo vamos a ver. Recuerden que aquí dice, recibieron ustedes al Espíritu Santo por guardar la ley. ¿Por qué el apóstol Pablo toma como ejemplo el Espíritu Santo? ¿Por qué el apóstol Pablo toma como ejemplo el Espíritu Santo, ya, para explicar acerca de nuestro vivir por gracia? Yo creo, en mi opinión, que toma el ejemplo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es lo más valioso. Él no toma ejemplo alguna sanidad, algún favor, algún bien. No, él toma el ejemplo del Espíritu Santo. Porque si entendemos que Dios fue capaz de darnos el Espíritu Santo, que es lo más valioso, es la misma presencia de Dios. La presencia de Dios que no lo pudo obtener Moisés, Elías ni un profeta, a pesar de sus obras buenas y de su caminar santo, pero igual pecaron, no pudieron obtenerlo. El Espíritu Santo no pudo morar en ellos, no se hicieron uno con Dios, como ahora sí la palabra nos declara, que todo aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él, que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros somos templos del Espíritu Santo. En cambio, en el Antiguo Testamento, ellos no podrían haber sido llamados hijos, sino siervos, porque para ser hijos, el Espíritu Santo tenía que morar en ellos, y el Espíritu Santo no podía morar en ellos, porque había pecado a pesar de sus obras buenas. Estoy hablando de estos grandes hombres de Dios, como Moisés, David, Elías. Pero a el mismo Abraham. Entonces el Espíritu Santo es lo más valioso. Y si entendemos que Dios fue capaz de darnos el Espíritu Santo a que venga a morar dentro de nosotros, sin haber hecho ninguna obra, solamente por haber creído en Jesucristo, entonces podemos entender que todo lo demás viene también sin obras, solamente por creer en Jesucristo. Y por creer en Jesucristo, no solamente viene eso, sino también vienen los frutos. ¿Qué fruto? Nuestro caminar santo, el dejar el cigarro, el caminar una vida santa, el congregarnos, el servir a Dios como fruto. Y lo hacemos como fruto. Eso significa que lo que estoy explicando es que lo hacemos por amor, porque queremos hacerlo. No lo hacemos para poder recibir sanidad, no lo hacemos para poder ser aceptados, porque ya somos aceptados. No lo hacemos para que Dios nos ame más, porque Dios ya nos ama más. En Cristo tenemos el mismo amor que Dios le tiene a Jesucristo, nos tiene a nosotros. No nos congregamos para que Dios nos dé algún favor, alguna bendición, no, porque Él ya nos dio. Lo hacemos por amor, por agradecimiento. La Biblia dice en Efesios 5 que seamos imitadores de Dios. Bueno, si vamos a imitar a Dios, entonces imitemos como Él ama. Él ama incondicionalmente. Él amó al hombre incondicionalmente. Entonces no podemos enseñar a la iglesia que ellos amen condicionalmente. Bueno, hacemos cosas buenas. ¿Para qué? Dios nos dé algo. Mira, Señor, sí, me voy a congregar, pero siempre y cuando tú me bendigas, siempre y cuando tú me des un trabajo. Mira, voy a servirte, pero siempre y cuando tú me sanes, siempre y cuando tú protejas a mi familia, yo voy a diezmar, yo voy a ofrendar, siempre y cuando tú me prosperes y tenga comida en la mesa, entonces voy a diezmar. Si tú me prometes eso, lo voy a hacer.
No, no, porque Dios no lo hace de esa manera. Eso no se llama amor. Eso se llama comercio. Entonces, el apóstol Pablo sabiamente usa el ejemplo del Espíritu Santo para que podamos entender que si Dios fue capaz de darnos el Espíritu Santo solamente por creer, entonces es capaz de darnos todas las demás cosas. Es más, ya nos dio todas las demás cosas a darnos el Espíritu Santo. Entonces dice aquí, ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo por guardar la ley? Claro que no, lo recibieron cuando creyeron el mensaje de la cruz. Verso 3, entonces, ¿se han vuelto locos? Porque si comenzaron con el poder del Espíritu, ¿cuándo hemos comenzado con Dios? Cuando hemos nacido de nuevo, cuando colocamos nuestra fe en Jesucristo, cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando escuchamos el mensaje, el Evangelio acerca de Jesucristo. El Evangelio tiene que ver con Jesucristo. El Evangelio no tiene que ver contigo ni conmigo. Por eso la Biblia es la historia de Dios. La Biblia es la historia de Dios, no es la historia del hombre. La Biblia habla acerca de Dios. Dios hacia el hombre, lo que Dios hace a favor del hombre, lo que Dios cómo lo restaura y lo salva. Es la historia de Dios al hombre, no es la historia del hombre a Dios. Entonces dice aquí, el verso 3, en esta traducción, lo estamos leyendo, la Biblia al día, dice, entonces se han vuelto locos, porque si comenzaron con el poder del Espíritu, ¿cómo se les ocurre ahora que ya somos salvos, ahora que ya somos hijos de Dios, cómo se les ocurre ahora querer terminar por sus propios esfuerzos? Entonces, ¿qué está diciendo? Ustedes comenzaron bien en el Espíritu. ¿Por qué comenzaron bien los Gálatas? Porque ellos colocaron fe solamente en Jesucristo para recibir salvación. Colocaron su fe, su confianza en la cruz. Pablo le predicó el Evangelio, como dice en el verso 2, le anunció la muerte y la resurrección de Jesucristo para que ellos recibiesen la salvación. Lo entendieron y creyeron. Y al creer fueron salvos. Comenzaron en el Espíritu, al colocar su fe solamente en Jesucristo. Y luego el apóstol Pablo dice, ¿cómo pueden ser tan tontos? ¿Se han vuelto locos? Ustedes comenzaron con el Espíritu, pero ahora que ya son cristianos, quieren terminar su caminar cristiano, su vivir cristiano, con sus propios esfuerzos. Vamos a leerlo como dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice aquí, del verso 2, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, claro que no. No recibieron el Espíritu Santo. Está hablando a gente que ya son salvas. Está hablando a gente que ya recibieron el Espíritu Santo. Y les pregunta al apóstol Pablo, no porque él no sabe, no porque ellos no saben, no porque el apóstol Pablo no sabe o los Gálatas no saben, sino para que ellos reflexionen y mediten y se den cuenta cómo es la manera que Dios ha bendecido al hombre. Y le pregunta, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Acaso lo recibieron por obedecer la ley de Dios? No, por supuesto que no, dice Pablo. Recibieron el Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio es predicar acerca de Cristo. Si lo que tú hablas es muy bonito, es muy hermoso, pero si Cristo no está involucrado, no es el Evangelio. Puede sonar muy bonito, muy humano, pero no es el Evangelio. Si Cristo no está en el mensaje, si no está su obra, si no está fundamentado tu mensaje en lo que Jesús hizo en la cruz para ser salvos, entonces no es el mensaje. Es por ello que nosotros tenemos que entender que cuando el apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos, muchos, yo también, muchos años atrás, como ya le había mencionado, a veces una influencia de otras personas que nos enseñan, pensamos que cuando el apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos, estamos pensando solamente en el nuevo nacimiento. Somos salvos por gracia, como regalo solamente al nacer de nuevo. Pero luego
nuestro caminar ya no es salvo por la gracia, sino es salvo por nuestro caminar, por nuestras obras buenas. Y no es así. Cuando el apóstol Pablo dice, por gracia soy salvo, está diciendo toda nuestra vida es salva, desde el nuevo nacimiento, todo nuestro caminar santo, hasta que nos vayamos con Él, todo nuestro vivir es salvo por la gracia de Dios. Cuando el apóstol Pablo, repito, nos dice, por gracia sois salvos, la mayoría piensa solamente en el momento que recibimos a Jesús, somos salvos como regalo. Pero luego el regalo se acabó, ahora hay que comprarlo. Y con nuestras obras, con nuestra conducta. No, cuando el apóstol Pablo dice, somos salvos, se refiere toda nuestra vida, es salva. Toda nuestra vida, cuando necesitamos sanidad, cuando necesitamos ayuda, cuando necesitamos provisión, cuidado, protección, toda nuestra vida, todo nuestro caminar es salvo por la gracia. Sanidad, provisión, protección, ayuda, todo lo que necesitamos durante toda nuestra vida cristiana es salva por la gracia de Dios. Recuerda que Jesús, cuando sanó, por ejemplo, como dando un ejemplo, a esta mujer de flujo de sangre, le dijo, vete mujer, porque tu fe te ha hecho salva. Salva. Así que todo nuestro caminar, nuestra sanidad, nuestra prosperidad, es salva por gracia, como regalo. Entonces aquí dice, déjenme, la Nueva Traducción Viviente, verso 2, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Verso 3. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿cómo comenzaron? Vivieron el Espíritu. Comenzaron bien, colocando fe solamente en Jesucristo. Y es por ello que se le dio el Espíritu Santo. Es por ello que ellos pudieron recibir el Espíritu Santo, porque su fe estaba en Jesucristo. Así que comenzaron bien en el Espíritu. Luego dice aquí, el verso 3, ¿por qué ahora que ya son hijos de Dios los Gálatas, y en la iglesia de los Gálatas hay judíos y también hay gentiles, muchos gentiles? Los gentiles son personas que no son judíos, que no estaban bajo la ley. ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Muy claro. Es muy claro. Le dice, ¿por qué ahora, si ustedes comenzaron bien la vida cristiana, en el Espíritu comenzaron, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? En otra traducción dice, comenzaron en el Espíritu, pero están acabando en la carne. ¿Qué significa entonces caminar en la carne? Vamos a leerlo. Y tenemos que ya ir terminando. Mira cómo pasa el tiempo tan rápido. Vamos a leerlo en la Reina Valera. El verso 3 nos dice así. Del verso 2. Solo esto quiero que me digan. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley? Obras. ¿Por obrar? ¿Por obedecer la ley? ¿O por el oír con fe? O sea, oyes, pero no solamente oyes. No es solamente cuestión de oír, sino es oír y colocar fe en lo que estamos oyendo. Tan necios son, verso 3, dice la Reina Valera, comenzaron por el Espíritu. Comenzaron cuando uno comienza la vida cristiana, obviamente cuando uno nace de nuevo, cuando uno escucha el mensaje y coloca fe en Jesucristo, que es un regalo, la salvación, y por ello recibe la salvación, nace de nuevo, uno es hijo de Dios porque recibe el Espíritu Santo. Y ahora van a acabar por la carne. Así que el apóstol Pablo aquí llama a acabar en la carne, o caminar en la carne, o estar en la carne, cuando tu fe está en ti, en lo que tú haces. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado, hermano, estás en la carne, hermana, estás en la carne? Y solamente acreditamos
estar en la carne cuando una persona está en pecado? Por supuesto que sí. Pero no solamente es estar en pecado, en cometer algún error o estar diciendo cosas en contra de la palabra de Dios, o estar en pecado, estar en la carne. El apóstol Pablo está hablando aquí, no le está diciendo aquí a ellos, en ninguna parte, que ellos están en pecado. No le está diciendo como a los corintios, ustedes son carnales porque hay celo, contienda, envidia, hay fraude, engaño, fornicación. No, aquí Pablo no le está mencionando en ningún momento que hay pecado, pero sí le dice que están en la carne. Entonces, estar en la carne no solamente significa estar en pecado, también significa depender de ti mismo. Porque cuando tu fe está en ti mismo, eso te va a llevar al pecado. Cuando tu fe no está en Jesucristo, entonces mentimos, manipulamos, nos enojamos. Obviamente, no me malentienda, hay un enojo que es santo, pero la palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, o sea, que no te dure, que no se vuelva ya pecado, que no te lleve al pecado el enojo. Entonces, Pablo dice muy claramente, tan necios son, el verso 3 en la Reina Valera, comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne. ¿Qué es la carne? ¿Qué es acabar en la carne? Es depender de tus obras, depender de tu actuar, de tu caminar, tus obras buenas. Creer que tus obras buenas sean suficientes para que yo te califique. Al decir eso, o al creer eso, o al suponer eso, estás diciendo, sin darte cuenta, estás diciendo que tus obras son mejores merecedores que la obra de Jesús. Vuelvo a repetir. Al colocar tu fe, tu dependencia en lo bueno que haces o en lo malo que has dejado de hacer, estás despreciando la obra de Jesús. Estás valorando más tu obra. Estás creyendo más en lo que tú haces. Estás diciendo que tu obra, sin decirlo quizás verbalmente, pero tu actuar está diciendo que dependes más, crees más a tus obras buenas para que yo te bendiga que la obra de Jesús. Que tu obra es más convincente, que tus obras buenas, tu caminar santo o lo que has dejado de hacer es más convincente, más valioso que la obra de Jesús. Al hacer eso, discúlpame hermano, pero estamos escupiendo la cruz, estamos pisoteando la sangre de Jesús y estamos invalidando la obra de Jesús. Estamos menospreciando la obra de Jesús. Estamos rechazando a Cristo, rechazando a Dios mismo. Es bien fácil rechazar a Dios. Rechaza la obra de Jesús. Saca tu fe en Jesús. Entonces, estás rechazando a Dios. Pastor, ¿no cree que estás exagerando? No, no estoy exagerando. Porque si vamos al capítulo 1, en Gálatas, ¿no? El capítulo 1, en Gálatas capítulo 1, el verso 6, cuando el apóstol Pablo recuerda que el tema de Gálatas justamente es, al capítulo 3 llegamos como al centro del tema, al centro, pero el apóstol Pablo comienza a desarrollarlo de menos a más en el capítulo 1. El tema del apóstol Pablo es hacerle ver a los Gálatas que no pueden tener mezcla, no, su fe no puede estar en Jesucristo y a la vez en sus obras. O está en Jesús netamente o dependen netamente de la ley. Y si dependen netamente de la ley, entonces han caído en la gracia. Cristo no le va a ser útil. Eso le dice en Gálatas capítulo 5, del verso 2 a 4. Pero miren lo que dice en Gálatas capítulo 1, el verso 6, y tenemos que acabar para tomar la Santa Cena. Nos dice así: estoy horrorizado, en la Nueva Traducción Viviente, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Estoy horrorizado, asombrado, según la traducción.
de que ustedes se estén apartando tan pronto de Dios. ¿Acaso los Gálatas habían renunciado a Dios? ¿Acaso ellos dejaron de creer en Dios? No. ¿Acaso ellos dijeron, ¿sabe que no creemos más en Dios? ¿No, nos vamos a volver ateos? No. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice, estoy horrorizado, anonadado? Me salió la palabra. Sorprendido, asombrado de que tan pronto se han apartado de Dios. Porque Pablo acaba de visitarlos, acaba de predicarlos, ellos acaban de nacer de nuevo. Tienen poco tiempo con el Señor. ¿Pero por qué tan pronto? Porque entraron los judaizantes, judíos convertidos al cristianismo, y trajeron esta nueva doctrina, una mezcla. Jesús no es suficiente. Hay que circuncidarse para iniciar solamente estar bajo la ley. El inicio de estar bajo la ley es la circuncisión, es la matrícula, es la cuota inicial. Luego de ahí tienen que obedecer toda la ley, porque Jesús no es suficiente. Así que el apóstol Pablo le dice que se han apartado de Dios, porque apartarse de Dios es rechazar a Jesucristo, es quitar tu fe en la obra de Jesús y colocarlo en cualquier cosa que no sea en Jesús. Esto es grave. Sí, es tan grave, es tan peligroso, que el apóstol Pablo en el capítulo 5 le dice, han caído en la gracia, se han desligado de Cristo Jesús y la cruz no le va a ser útil. O sea, no le va a dar ningún beneficio si siguen por ese camino. Es por eso que es muy importante entender que la gracia no puede tener mezclas. Amado hermano, vamos a proceder a tomar la Santa Cena en 1 Corintios, el capítulo 11. Mientras nos vamos preparando para la Santa Cena, quiero anunciarle una gran bendición, amado hermano. Tenemos una gran bendición para el próximo domingo, mientras nos vamos preparando para la Santa Cena. Tenemos un invitado que nos va a honrar para el próximo domingo. Vamos a ser privilegiados, bendecidos. Vamos a tener el próximo domingo, 9 de agosto, apunte, próximo domingo, 9 de agosto, como hoy día, a las 11, no a las 11:30 de la mañana, sino a las 11 de la mañana, ya, debido al cambio de horario, porque el pastor invitado es un pastor de talla gigante que nos va a honrar con su visita, es el pastor Kenneth Sola. Kenneth Sola es un pastor de España, y hay una diferencia de horario entre Chile y España, de 6 horas. Entonces, como ellos también tienen culto ellos tienen culto los domingos también, pero ellos tienen a las 6 de la tarde. Entonces, para que ellos puedan tener su culto normal como iglesia, su iglesia de ellos se llama Iglesia Gracia y Fe, muy similar a de nosotros, que nuestra iglesia se llama Iglesia Palabra de Gracia y Fe. Entonces el pastor, repito, Kenneth Sola, estará visitándonos, estará dándonos un mensaje poderoso, ungido, bendecido, revelador. Nos va a bendecir con la palabra de Dios, porque si viene en la palabra de Dios, de hecho, lo seguro, nos va a bendecir. Y sabemos que el pastor Kenneth Sola es de gran bendición. Donde ha ido, si ustedes lo han escuchado, va a ser de mucha bendición. Pero yo quiero que ustedes, por favor, presten atención. No va a ser a las 11:30 por el cambio de horario, para que ellos puedan tener un culto normal allá en España. Por el cambio de hora, nuestro culto va a ser a las 11 de la mañana. Así que, por favor, a las 11 de la mañana comenzamos el mensaje con el pastor Kenneth Sola. Así que no vas a querer perderte. Amén. Muy bien.
Vamos entonces a disfrutar de la Santa Cena. 1 Corintios capítulo 11, el verso 23 nos dice así. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan. Así que vamos a recibir pan. Aquí mi hijita, gracias, nos está repartiendo el pan. Y también nos está acompañando, por supuesto, la pastora. Verso 24. Y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Entonces partió el pan, dando gracias. Una de las cosas que hemos leído, a veces no nos damos cuenta, pero cuando leemos la palabra de Dios, lo leímos en Colosenses el domingo pasado, ¿no? Que una de las recomendaciones que el apóstol Pablo da a la iglesia, y no una vez, sino varias veces, ya a los efesios también, es que seamos personas agradecidas. Siempre dice dando gracias a Dios por todo. Obviamente, por todas las cosas que Dios nos da. No vamos a dar gracias a Dios por la pandemia, porque Dios nos lo dio, la pandemia. Damos gracias por lo que Él nos ha dado. Entonces, siempre agradecidos, siempre con un corazón agradecido. Damos gracias a Dios. Amén. Recordando que este pan es el cuerpo de Jesús que fue partido cuando Él fue flagelado, azotado, una corona de espinas fue sobre Él, fue crucificado. ¿Con qué motivo? Para que nosotros no fuésemos castigados, para que toda la maldición caiga sobre Él. Y cayó sobre Él hasta matarlo. De esa manera ya hemos pagado por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Jesús nos libró, Gálatas 3:13, de todo el castigo, de toda la maldición que trae por no obedecer a Dios. Pero también con este nuevo nacimiento, con esta vida eterna, por la obra de Jesucristo, dice la palabra de Dios que hemos recibido en 2 Corintios 5:17, de modo que ahora estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y juntamente con este nuevo nacimiento, esta vida eterna, con esta resurrección, recibimos un ministerio. No es una carga, es un privilegio. El ministerio de la reconciliación. De abrir nuestra boca y compartir el cuerpo de Cristo a otras personas. Hablarle que el cuerpo de Cristo fue partido por la salvación, por los pecados de todo el mundo. Para que ellos también puedan comer, disfrutar de esta salvación y de esta vida eterna. Jesús dijo, ¿no? En Juan, el que no come mi carne y no toma mi sangre, no podrá ser salvo. Así que comemos el cuerpo de Cristo cuando colocamos fe en Jesús, en su obra, creyendo lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Verso 25. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, gracias, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Así que este jugo, lo que tú tengas en tu casa, lo que tú has decidido participar en la Santa Cena con un jugo o con un vino, poquito, porque lo importante es el símbolo, lo que representa. Para traer a memoria que la sangre de Jesús fue derramada hasta la última gota. Por eso que la palabra de Dios dice que la vida está en la sangre. La sangre es la vida. Cuando usamos la palabra, cuando uno da la vida por una persona, está dando su sangre. Jesús dio su vida
dando su sangre hasta la última gota, para que nosotros no fuésemos castigados. No solamente eso, sino para que podamos recibir vida eterna. Y la vida eterna es la vida de Dios, está en Cristo. Nuestra vida está en Cristo. No solamente nuestros pecados han sido perdonados, sino Él nos ha colocado en Cristo. Nos ha hecho uno con Él. ¿Para qué? Para que todo lo que Él es, seamos nosotros. Para que todo lo que Él tenga, nosotros lo tengamos. Para que todo lo que Él ha recibido, nosotros lo podamos recibir. Y lo hemos recibido gratuitamente por gracia. Por eso que se nos dio el Santo Espíritu, como prueba que le pertenecemos a Él y que todo lo de Él es nuestro. Así que no solamente es perdón de pecados, sino es una nueva creación. Y esa nueva creación consiste en estar en Él, ser uno con Cristo. Su vida es nuestra vida. Tenemos vida eterna porque la vida de Él está en nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que mientras estemos aquí en la tierra, no pertenecemos a este mundo. Jesús dijo: Señor, así como no soy yo de este mundo, ellos tampoco no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Así que, mientras estamos aquí en esta tierra va a haber problemas, porque está el diablo, porque no pertenecemos a este mundo corrupto y de maldad. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Solamente vamos a disfrutar egoístamente de nuestra salvación? No, tenemos que compartir la sangre de Jesús, la cruz, con otras personas. Tenemos que compartir el sacrificio de Jesús, abriendo nuestra boca con otras personas, para que otras personas también puedan tomar esa sangre, puedan colocar fe en Jesucristo y disfrutar de esa vida eterna, para que ellos también sean injertados en el cuerpo de Cristo y reciban toda gracia, toda bendición, como cada uno de nosotros ya hemos recibido al estar en Cristo. Así que tomemos recordando estas dos cosas: la vida eterna que hemos recibido para siempre, gratuitamente, y nuestra misión, nuestro privilegio de predicar el Evangelio y compartir con otros. Usemos las redes sociales para hacerlo. Usemos las redes sociales para compartir el Evangelio. El WhatsApp, el Facebook o el teléfono, cualquier red social, para poder compartir el Evangelio y hablar acerca de la sangre y el cuerpo de Jesús, acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, para que otros también coloquen fe en Jesús y reciban esta gracia eterna. Por lo tanto, verso 26, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. Así que, amados hermanos, una vez más, antes de despedirme, manden sus saludos. Si hay personas nuevas que nos están comenzando a seguir, manda tu nombre, apellido, queremos conocerte, de qué ciudad nos estás escuchando. Es muy importante, queremos mandar saludos. Si tú eres nuevo y nos estás siguiendo, nos estás escuchando, mándalo, escríbenos, queremos saber desde tu nombre, tu apellido, de qué iglesia eres, y si no eres de una iglesia, bueno, dinos desde qué ciudad nos estás escribiendo, de todas maneras, para saber de qué país, qué ciudad, qué pueblo. Amado hermano, me despido haciéndole recordar esta gran bendición que tenemos para el próximo domingo, 9 de agosto. Solamente hemos cambiado el horario media hora. En vez que sea a las 11:30, va a ser a las 11 de la mañana. Por cambio de horario, vamos a tener un invitado de lujo. Ya el pastor Kenneth Sola va a estar con nosotros. Así que te esperamos. Va a ser algo que no vas a querer perderte. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y estaremos con el pastor Kenneth Sola
el próximo domingo 9 de agosto a las 11 de la mañana. Inviten, por favor, a todos sus conocidos, amigos, amistades, familia, para que escuchen el próximo mensaje dado por nuestro pastor Kenneth Solá a las 11 de la mañana. Bendiciones. Un abrazo a todos ustedes.